Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Iniciamos una semana que ha tenido mucho eco político. La temperatura en el país está muy parecida a ese fenómeno de sequía y de invierno que transforma desordenadamente el curso normal del clima. Estamos analizando cómo desde la Contraloría ahora tenemos un vacío de poder. El Consejo de Estado anuló la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez por vicios de nulidad y de forma en su elección. Esto ha generado una amplísima controversia. El presidente de la República ha dicho que el Consejo de Estado y algunas instituciones están aplicando un golpe blando. Ojo con esta expresión. En días anteriores, algunas personas entraron en estado de alarma por la expresión golpe de Estado. Hoy el presidente de la República está hablando de un golpe blando desde las instituciones que buscan, desde su criterio, debilitar su gobierno. Para entender el alcance de esta noticia, el efecto y el impacto en nuestro sistema político, tenemos hoy en los estudios de CTV Barranquilla a 3 expertos del más alto nivel. Nos ayudarán a descifrar los códigos de este lenguaje que todavía no puede ser descrito como un choque de trenes, pero que sí tiene un debate y un discurso muy elevado. Se encuentran con nosotros los doctores Gabriel Orozco, el doctor Carlos Enrique Guzmán y el doctor Orlando Caballero Díaz. Doctor Gabriel Orozco, ¿cómo analiza usted el impacto de esta noticia? Bienvenido al Termómetro. Muy buenas, gracias por la invitación. Bueno, pues son varias cosas al mismo tiempo, digamos, que se suceden desde que pasó pues la anulación de la elección del Contralor. Lo primero es que sí se nota que en el gobierno, o por lo menos lo que significa la bancada de todo el progresismo o del pacto histórico, hay como una especie de inexperiencia, una falta de, podríamos llamarlo así, timing o como de conciencia de lo que son los procesos jurídicos al interior del Estado, pero también de, digamos, manejo de procedimientos, de lógicas. Recuerden ustedes que al principio de la legislatura del año anterior vimos como una congresista del pacto histórico ni siquiera sabía cómo votar. Digamos que ahí hemos visto una inexperiencia, pero también un afán por parte del gobierno de querer imponer una especie de agenda y por supuesto una serie de funcionarios. Y pues lo que dice el Consejo de Estado básicamente es que no se cumplieron unos tiempos en que se debía inscribir, no se dieron los procedimientos adecuados. Entonces, en este ámbito de procedimiento importa tanto la forma como el contenido. No se está hablando que el Contralor... Bueno, hay unos aspectos que hablan ahí justamente también de que no hay unos exámenes previos que se debían surtir, que eso obviamente es por constitucionalidad y una serie de factores. Pero yo sí creo que más allá de una especie de intento de ponerle un palo en la rueda, pues hay unos aspectos del gobierno que le hacen falta, digamos, en materia de poder llevar a cabo unos procedimientos y hacerlo de manera mucho más, digamos, expedita, más diáfana, más clara sobre eso. Entonces yo creo que eso pone en evidencia. Pero sin duda alguna el presidente también está poniendo en tela de juicio varios aspectos que para él son claves de su agenda
y que se están pues entorpeciendo o que no están saliendo del todo tan claros. Él creía que, yo creo, tenía un ambiente muy propicio para el abanico de reformas que propone o que venía pues llevando a cabo, como la de la salud, como la pensional, y el ambiente no es igual que el de hace un año o inclusive hace 9 meses. Es decir, el ambiente en la calle, la preocupación de los ciudadanos, así también el discurso y el entorno inclusive regional y global. Hemos visto, por ejemplo, cómo en las elecciones autonómicas en España hay un viraje total hacia la derecha. El Partido Socialista Obrero Español ha perdido fuerza, lo vimos reciente en Chile, y ese ambiente también va en contra de ese ambiente que antes tenía el pacto histórico y el gobierno de Petro a su favor para impulsar una serie de medidas. Obviamente la preocupación, por ejemplo, de la gente de la salud, en el ámbito de la salud, ya no es la misma que cuando estábamos en la pandemia. El tema del COVID dejó de ser un tema central de agenda y la gente hoy se preocupa mucho más por temas de ingreso, mucho más por temas de empleabilidad, de seguridad, y en esto el gobierno no está atacando de fondo la agenda, aunque el gobierno trata de decir que sí, pero hay una preocupación principal. Entonces, el tema del Contralor es un ámbito, digamos, de sintomatología de la inexperiencia del gobierno, pero también es una muestra de que el gobierno le está costando cada vez más avanzar en su agenda legislativa, en sus impulsos de legitimidad, y por supuesto esto también pone en evidencia esa dificultad. Dificultades que fueron reveladas en un comunicado emitido por la sección quinta del Consejo de Estado, en la cual indicaba irregularidades de forma y de fondo. Doctor Carlos Guzmán, ¿cuál es el efecto de esta noticia en Colombia? Gracias, Julio César, y pues muy buenas para todos los que están conectados a este interesante programa del termómetro. Varias cosas. Parece que en Colombia nos acostumbramos a que solamente funcione uno de los poderes. Parece ser que nos acostumbramos tanto a que la justicia, por ejemplo, no llegue con prontitud y con celeridad frente a casos como este que estamos analizando hoy. Yo creo que la actuación del Consejo de Estado es una actuación apenas que natural, que frente a una evidente violación procedimental, tanto del artículo 267 constitucional como de lo dispuesto en la ley 1904 del 2018, que es la que establece cómo se realiza un proceso para la elección de un Contralor General de la República, pues no podía nada más que actuar. Y claro, inmediatamente actúa el Consejo de Estado, pues entonces nos asombramos de la celeridad con que esto se produce. Yo creo que aquí no podríamos nosotros convertir este hecho en algo más allá de lo que significa el fallo del Consejo de Estado, un fallo de nulidad de una alta autoridad de nuestro sistema político, que deja sin piso la actuación de una autoridad de control fiscal, y que en ese sentido pues obliga a que se vuelva a hacer este proceso para designar por el resto del periodo que queda a un contralor en propiedad. Ahora, en cuanto a los efectos, pues habría que ver varias situaciones. La primera, dado el sentido del fallo del Consejo de Estado de nulidad de la elección, creo que el Contralor destituido podría perfectamente presentarse, porque ese fallo lo que está diciendo es como si no hubiese existido absolutamente ninguna elección. Pero ahora, políticamente, habría que pensar si, primero, él quiere volverse a presentar, y segundo, ya lo decía el doctor Orozco, las condiciones en el Congreso no son las mismas. Y dado que esta elección debe producirse con el Congreso en pleno, hoy el partido de gobierno no tiene esas mayorías abrumadoras que tenía al inicio del gobierno y que podrían posibilitar otra vez que el mismo Contralor saliente pudiese volverse a presentar y pudiese volver a ser elegido.
Pues por supuesto que causa unos efectos administrativos, políticos, que ponen en revuelo no solamente a los medios de comunicación, sino también a la ciudadanía y por supuesto que al aparato más político. Pero como lo decía al principio, no debe esto asombrarnos, por el contrario, deberíamos sentirnos todos como satisfechos de la actuación y de la eficiencia que están mostrando las altas cortes, en este caso el Consejo de Estado. Ya sucedía pocas semanas antes con el caso de Roy Barreras también. Yo no creo que esto deba causar tanto revuelo. Hay que empezar a hacer un proceso observando las disposiciones constitucionales y legales para que se surta la provisión de este caso, del Contralor. Contraloría que no está acéfala, por supuesto, pues hay otras autoridades, está el vicecontralor que supongo debe haber asumido la dirección pro tempore de la Contraloría mientras se produce la elección. Muy seguramente la va a tener muy difícil el pacto histórico si quisiera también tener un contralor de la misma línea política, que entre otras cosas no resultaría tan sano, porque no podemos pensar que el Ejecutivo también tenga en sus listas a quien hace el control fiscal. Creo que no sería sano para el sistema y para el mismo gobierno. Luego hay que esperar en estos próximos días cómo se pronuncia el Congreso y cómo se inicia este proceso, ahora sí, acatando las disposiciones constitucionales y legales para que no se vuelva a producir otra vez este tipo de situaciones. Y vuelvo, insisto en esto, acostumbrados estábamos a que la justicia opere tardíamente. Parece ser que esto es un llamado también de atención, no solamente para el Congreso, no solamente para el Ejecutivo, sino para el conjunto de los ciudadanos. Estamos en un Estado de Derecho que, si bien tiene el rótulo de social de derecho, no ha olvidado ni dejado atrás el imperio de la ley y la independencia, a pesar de la colaboración armónica entre los poderes que tienen constitucionalmente esta importante división del poder público en Colombia. Ha dicho la representante Jennifer Pedraza del movimiento Dignidad, quien fue la persona que interpuso la demanda ante el Consejo de Estado de esta elección, que efectivamente el corporado le dio la razón, que no se habían resguardado las debidas fases, instancias y los trámites propios de un proceso eleccionario de esta magnitud. En ese contexto, el expresidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, afirmó que él no había vulnerado ningún tipo de procedimiento y que por el contrario estaba dándole cumplimiento a unos fallos de tutela que ordenaban en sentido estricto designar a un contralor, y con un titular que le ha dado la vuelta al mundo. Dijo, lo hice bien y lo volvería a hacer. Doctor Orlando Caballero Díaz, desde su óptica, los efectos de esta decisión ya se empezaron a sentir o empezaremos a sentirlos más adelante. Muy buenas, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación, Julio, a este programa, El Termómetro, a nuestros colegas de este panel. Y debo decir por lo menos 3 puntos, y son los siguientes. El primero, funciona el Estado colombiano. Claro que funciona. Tiene algunas particularidades y algunas deficiencias, pero se demuestra con este fallo que los frenos y contrapesos de los 3 poderes públicos funcionan. Aquí el Poder Legislativo fue el encargado de elegir a un contralor que, valga decir, es postulado por el Poder Judicial. Las tres cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, son los que postulan a ese contralor que fue elegido. Quiere decir que esa colaboración armónica funciona. Allí el Poder Ejecutivo le corresponde ser vigilado. Infortunadamente, las malas prácticas a lo largo de la historia demuestran que la elección del contralor
por tener una influencia de carácter político, beneficia de alguna manera al Ejecutivo, a quien va a controlar. Creo que la discusión de fondo es evaluar la forma como se elige el órgano de control fiscal en Colombia. No pueden existir contralores, por decirlo menos, amigos del Ejecutivo, es decir, contralores que vigilan la ejecución del gasto público de un ejecutivo que tiene una relación directa política con él o indirecta a través del Congreso de la República. En segundo lugar, es bueno resaltar que aquí ha funcionado la Administración de Justicia, de pronto no en los tiempos que se esperarían, y comparto perfectamente las palabras del doctor Guzmán, pero llegó. La justicia cojea, pero llega, eso lo tenemos que cambiar. La justicia tiene que ser pronta y cumplida. Aquí se trata de una acción de nulidad electoral que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano. En este caso fue impetrada una demanda por una congresista, entiendo, que le ha dado la razón el Consejo de Estado en el sentido de que evidentemente, de acuerdo a las pruebas, el proceso fue espurio porque básicamente en dos temas de fondo. El primero, se pretermitieron los tiempos y las garantías para todos, es decir, es ley para las partes la convocatoria que se hace por parte de las altas cortes y del trámite interno del Congreso para elección en pleno. Es decir, se dictó unas reglas, unas condiciones, y una vez establecido la primera parte del concurso, evaluación de hojas de vida y experiencia, cambiaron las reglas de juego. Esto da el traste a cualquier elección, hay jurisprudencia y por supuesto es digamos, de perogrullo que si usted concursa con unas reglas no se las pueden cambiar. Entonces la Corte dijo, no, vamos a anular todo el proceso y arrancamos todos desde un principio. Y tercer lugar, ¿qué viene? Pues viene la experiencia y hay que ser gallardos y decir, acepto los fallos judiciales y los cumplo y no salir a justificar lo que es injustificable. Esa es la esencia de la democracia, esa es la esencia del Estado Social de Derecho en que vivimos y por supuesto es la esencia de los frenos y contrapesos que rigen todos los estados democráticos del mundo. Esos estados democráticos del mundo que deben tener como característica la designación en las autoridades del personal idóneo, competente, eficaz, eficiente y efectivo dentro de los parámetros, los protocolos, los términos y una expresión muy jurídica que a mí me gusta mucho en materia disciplinaria, la ritualidad del proceso. Guardar las formas es tan importante como guardar el fondo y preocupa que las designaciones olvidan los protocolos, las solemnidades, las particularidades de cada caso. No deja de impactar los efectos de esta noticia, máxime cuando el presidente trina diciendo que le están restando el poder popular a los electores y que se está aplicando un golpe blando. Después de esta descripción técnica de lo que ha pasado con la nulidad de la elección del Contralor, entremos a analizar todo este panorama político tan complejo. Y para eso sube la temperatura en el termómetro. Doctor Gabriel Orozco, ese adjetivo de golpe blando representa lo que está ocurriendo con las decisiones del Consejo de Estado, específicamente con el caso de Roy Barreras y del Contralor Carlos Hernán Rodríguez? Yo diría que en principio no, pero sí quisiera como tratar de entender un poco lo que está pasando en el gobierno y por qué Gustavo Petro se refiere a esto. Y digamos que esto en términos de análisis y para pues, todos quienes nos ven es importante. Recordemos que Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá sí sufrió un golpe blando. Esto hay que decirlo con claridad y hubo un contralor en su momento dado con un objetivo claro en términos ya no solamente legales sino políticos,
de sacarlo efectivamente del juego político, aún pues alcalde elegido popularmente. La CIDH, a la cual recurrió Gustavo Petro, se pronunció y él ha venido hablando de la necesidad de rescatar los mecanismos hemisféricos interamericanos en materia de derechos políticos. Y lo ha hecho de una manera, tengo que decirlo yo claramente, muy democrática, porque se refirió al caso de Perú y al caso de Ecuador de manera unánime, es decir, no en términos ideológicos. Rechazó lo que pasó en Perú, es decir, el intento de muerte cruzada de Pedro Castillo, como un ataque a la democracia, en este caso de las fuerzas, podríamos decir, fácticas, aunque su vicepresidenta es la que está en el poder, pero que en últimas terminó dándole la espalda a él. Pero algo parecido, con muchos matices por supuesto, pasó en el caso de Ecuador con Guillermo Lasso, en donde sí decreta la muerte cruzada y él sí tiene el apoyo de las fuerzas fácticas para convocar nuevamente elecciones. Y él lo que está diciendo es, no se está respetando el fuero de la mayoría. Y por temas administrativos, que sí lo vivimos en América Latina, el caso de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, el caso de Dilma Rousseff en Brasil y otros casos que vimos en América Latina, inclusive en Centroamérica, pues fueron muestra de que esos poderes fácticos sí pueden incidir sobre las decisiones populares. Pero en este caso del Consejo de Estado y en lo que ha pasado, digamos, últimamente en la nulidad de la elección de Roy Barreras como senador de la República, yo creo que no hay como tal una intención de golpe blando. Lo que hay es una clara evidencia de la intercesión que tienen que hacer los distintos poderes y obviamente denunciar. Pero sobre esto hay un ambiente que hay que decirlo también en el país que es de mucha polarización. Lo vimos hace unos 15 días o 10 días con la manifestación de los militares retirados, con todo este revuelo que causó la entrevista a el coronel retirado de la Asociación de Militares, en donde pues utilizó la palabra defenestrar como tratando de referirse al caso de Perú. Y yo creo que pues que Gustavo Petro, si bien es cierto, en esto no se reconoce que hay un intento de golpe blando, sí yo creo que está muy alerta de cualquier situación de estas, porque lo que está en juego en últimas es su gobernabilidad, pero no podemos confundir las situaciones y tenemos que tener claro que en esta situación no hay como tal un llamado o un anticipo o una situación que, digamos, antepone lo que ha pasado en Perú y en Ecuador para que se termine desembocando en Colombia en un golpe blando. Yo no lo veo en esa situación. Comparto lo que decía mi contertulio de que en Colombia las instituciones funcionan, por más que haya funcionarios que tienen un rol muy politizado en estos momentos, hay que decirlo claramente, el fiscal Barbosa está totalmente politizado, nada extraño tenga que cuando termine su periodo dentro de poco salte al ruedo político, como lo hemos visto en varios fiscales, pero lo cierto es que las instituciones en Colombia funcionan y todavía como tal un golpe blando no lo vemos y muy difícilmente va a ser esto en Colombia. La figura del golpe blando tiene múltiples acepciones, sobre todo cuando se analiza la ruptura en el régimen democrático, si se pasa de una sustitución de poder a un régimen autócrata, hegemónico o a cualquier tipo de vicio que ponga en riesgo la democracia propiamente dicha. Y llama mucho la atención cómo hay una sucesión permanente de errores en las designaciones. Todavía existen cargos y no mandos medios del nivel directivo en la rama ejecutiva que están sin proveer. Y también hay que decirlo, cada vez que se hace una designación,
Más allá de una persecución a los designados, existe una lupa gigante para encontrar cualquier detalle y armar un escándalo. Hoy no se está discutiendo por el hambre, por la inseguridad, por el desempleo, por el problema de salud. La agenda informativa en Colombia hoy es: destituyeron al Contralor, si es que ese es el término, porque el término correcto es que fue anulada su elección, no fue una destitución, pero para entenderlo gráficamente, no tenemos Contralor hoy. ¿Quién va a ejercer esas funciones? Y como dicen los críticos, ¿hace falta un Contralor? ¿Es el Contralor el que revisa y vigila a las personas que lo eligen? La crítica podría ir mucho más allá y no es un señalamiento. Estas crisis deben ser una oportunidad para revisarnos como sociedad. Doctor Carlos Guzmán, ¿estamos en presencia de un golpe blando en Colombia? Causa un poco de hilaridad esta expresión. Y mientras el doctor Orozco y tú estás haciendo el comentario, vienen a mi mente unas palabras de Bernard Cohen respecto al papel precisamente de los medios de comunicación. Y Cohen decía, hace ya muchos años, por supuesto, que si bien los medios de comunicación no nos dicen a los ciudadanos en qué debemos pensar, sí nos ponen a pensar sobre algo. Y en este momento están haciendo precisamente eso, nos están poniendo a pensar sobre asuntos que realmente no resultan de tanta trascendencia para el futuro del país, para el presente y para el futuro del país. Pareciera ser que nos están enmascarando una real situación con cosas que, voy a volver a insistir en esto, son naturales. Yo no podría hablar de un golpe ni blando, ni medio blando, ni duro, cuando las instituciones están actuando dentro de la institucionalidad. Y esta actuación, para nada, como muy bien lo plantea usted, doctor Julio César, atenta contra el sistema político democrático colombiano. Por el contrario, lo fortalece, porque de cara a la comunidad internacional, pero también de cara a los ciudadanos, a nuestra colectividad, pues nos está mostrando unas instituciones sólidas, maduras, lejos de aquello que durante el proceso electoral decían: es que nos vamos a volver Venezuela. No nos vamos a volver Venezuela. Nuestras instituciones son fuertes, son sólidas. Hay una tradición democrática de cerca de 200 años. Luego, yo no veo ningún golpe ni blando ni duro. Las instituciones actúan en el marco de lo que la Constitución y las normas les han establecido. Luego, no podemos esperar nada distinto a ello. Que si necesitamos un contador, por supuesto que lo necesitamos. El ordenamiento constitucional colombiano establece que hay dentro de la estructura del Estado una rama ejecutiva, una legislativa, una judicial y unos órganos de control. Y estos órganos de control son la Procuraduría, que fue quien actuó en el caso de Gustavo Petro cuando era alcalde y procedimentalmente anuló su designación, su elección como alcalde, pero que vía también instituciones democráticas y jurídicas, pues se le restablecieron sus derechos. Y existe también como órgano de control, pues por supuesto la Contraloría General de la República, de la Res Pública, la que hace el control fiscal. Por supuesto que la necesitamos. Lo que no podemos aceptar ahora es que nos metan en una dinámica que nos aleje a los ciudadanos de los reales, de la atención que hay que prestar a los reales problemas del país. La inseguridad desbordada que hay, el tema de ese limbo que todavía está con el asunto de la reforma a la salud, con el limbo que hay respecto a la reforma laboral, a la reforma pensional. Yo creo que son asuntos que deben ser de la agenda, no mediática, sino también social. Yo no veo, doctor Julio César, y a todos los que nos están escuchando, ningún golpe blando. Lo que estoy viendo es la actuación de nuestras instituciones en el marco de la Constitución y de la norma, en el marco de este Estado social de derecho democrático que tenemos nosotros. Estado social de derecho y democrático
destaca el doctor Carlos Guzmán. Y es que ante un atentado a la democracia, que sabemos que el presidente de la República maneja información que nosotros no tenemos aquí, tiene a su disposición no solo los cuerpos de seguridad del Estado y las redes de inteligencia, sino equipos de análisis político al más alto nivel, con datos, con cifras, con actuaciones que a lo mejor desconocemos, pero lo que sí estamos viendo es una actividad reactiva y no propositiva. Ojo con esto. Los cambios no se dan por las circunstancias. Los cambios consideran las circunstancias para mejorar las condiciones. Y más si se espera un gobierno de cambio, que fue por el cual la mayoría de los colombianos votaron. Recordemos, el año pasado exactamente estábamos debatiendo aquí quién era la mejor opción para el país. Y las dos opciones que llegaron al final de la carrera electoral eran opciones de cambio, lo cual indica que la mayoría del pueblo colombiano, como el presidente además ha invocado en otro trino, diciendo haremos los cambios hasta donde el pueblo quiera, literalmente, y con el pueblo. Ojo con esto, porque los cambios no son reactivos, los cambios deben ser propositivos. Y entonces una pelea eterna con el fiscal, ahora un conflicto con el Consejo de Estado, y ojo con este dato, se acusó a la Procuraduría y algunas instituciones de que los líderes de la primera línea no estén en libertad todavía. Eso ha provocado una reacción de la Procuradora también, diciendo que le preocupa que se acuse a las instituciones. Finalizo el comentario con esto. Las instituciones no piensan. Las instituciones están dirigidas por personas. Quienes piensan son quienes las dirigen. Y atacar a las instituciones es un error conceptual. Son personas físicas, seres humanos, los que toman decisiones a nombre de las instituciones, y hacia allá debe ir el análisis. Doctor Orlando Caballero Díaz, ¿existe un golpe blando en Colombia? Bueno, el doctor Guzmán utilizó la palabra que lo menos que causaba esta frase de golpe blando era hilaridad. Una palabra, un término muy técnico, muy bonito. Yo voy a ser más coloquial, la risa, se totea una de las risas de lo que escucha. Porque sin duda estamos asistiendo a una agenda mediática que maquilla lo de fondo. Es que ni siquiera lo maquilla, porque es una agenda que está planteando de alguna manera la prensa de oposición. Pero es una oposición que no entiendo cómo no va al fondo. El fondo se trata, sin duda para mí, de un error del presidente. Pienso que el presidente ha sido errático en varias intervenciones últimamente, especialmente cuando se trata de situaciones aparentemente que le fueran adversas a su gobierno. Yo creo que lo mejor que le puede suceder al gobierno es dejar al Congreso de la República que haga su trabajo y que elija un contralor. Entre otras cosas, la discusión de fondo es que la Contraloría históricamente aquí no ha funcionado, es como si no existiera. Entonces eso sí da risa e hilaridad. ¿Cómo así que estamos aterrados porque fue declarada nula la elección de un contralor por un vicio de procedimiento en el Congreso? Eso es lo que hace el Congreso rutinariamente. Trastocar los procesos, elegir a costa de la misma ley, imponer su criterio político, no hay criterio técnico, no hay guarda del ordenamiento jurídico muchas veces, y estoy hablando en un término muy respetuoso, pero es la realidad, los fallos judiciales así lo demuestran. El Congreso hoy día debe hacer una profunda reforma interna. ¿Qué pasa con el Congreso de Colombia? Algunos dirán, el Congreso refleja lo que somos. Bueno, y eso es cierto. Somos un Estado con falta de cultura política y de elevar los niveles de conocimiento de los asuntos públicos. Entonces nos aterramos de algo que es natural. Una corte hace la revisión de un proceso que es en contra de la ley y dice, no, hay que hacerlo de nuevo, así de sencillo. Pero lo de fondo, y quiero traerlo aquí a colación, es realmente cuál ha sido el
el papel histórico que ha cumplido el control fiscal en todos los gobiernos históricamente. ¿Qué proceso fiscal ha adelantado un Contralor General de la República frente a presidente alguno en los últimos 200 años? Le aseguro que no lo vamos a encontrar. Nos preocupa que el Contralor no va a estar. Está el vicecontralor, pero además en cada departamento hay un Contralor departamental. Pero además en cada municipio hay un Contralor municipal. Y donde no hay el control fiscal lo ejerce el Contralor departamental. Entonces aquí la discusión es más de fondo que asombrarnos porque la Corte, el Consejo de Estado, en uso de sus funciones constitucionales, en ejercicio de una acción de que es un control judicial que lo puede impetrar cualquier ciudadano, resolvió que este proceso, vuelvo y repito, no reúne los requisitos legales. Entonces creo que hay que apuntar más hacia el fondo de la validez en Colombia de lo que ha sido el control fiscal históricamente. Importante este elemento de análisis, porque los órganos de control parecen estar controlados. Lo vuelvo a repetir. Los órganos de control parecen estar controlados y en algunos casos neutralizados, bajo intereses, intenciones políticas, cuotas burocráticas, alianzas de todo orden. Y ojo con este dato. El fiscal Barbosa acaba de llamar irresponsable al presidente de la República. El Consejo de Estado acaba también de emitir un comunicado diciendo que han actuado conforme a derecho y que no están tomando decisiones administrativas, que actúan bajo sus competencias jurídicas y jurisdiccionales. Miren esto. Los expresidentes ya empezaron a opinar. Estaban calladitos los primeros 9 meses. Ayer el presidente Iván Duque emitió también un juicio bastante fuerte, diciendo que no habíamos elegido un presidente, sino una persona con un carácter autocrático. Y que lo diga quien acaba de entregarle el poder hace menos de un año, debe llevarnos a repensarnos como sociedad. ¿Son prudentes esas declaraciones? Si le va mal al presidente de Colombia, le irá mal al país. Aquí hay que hacer un llamado a la cordura, a la sindéresis y a ponerse a trabajar para resolver los problemas de los colombianos y dejar esos egos, esas disputas que no tienen un argumento sólido en soluciones y respuestas a los clamores de la gente. Vamos a aprovechar que hoy tenemos un panel de lujo en el termómetro y quisiera hacerles una pregunta ya más de fondo y de análisis político. ¿El presidente de la República está distraído en disputas personales y no está ejerciendo la autoridad? ¿Qué le podríamos recomendar al presidente para evitar estos debates que no ofrecen soluciones y que no son el cambio que la gente está esperando? Tanto así que ya su nivel de popularidad está gravemente afectado. La encuesta más optimista lo tiene en un 38% de favorabilidad. Doctor Gabriel Orozco, ¿debe el presidente asumir el rol como mandatario de los colombianos? ¿Qué le podríamos recomendar desde aquí? Bueno, yo trataría de ser cauto en temas de recomendación al presidente, digamos. El presidente pues tiene su fuero y obviamente él pues sabrá muy bien con su agenda y por algo ha llegado al poder, digamos. No es una persona ni ingenua y tampoco estamos en un escenario en donde se le pueda dar una especie de, como se dice en Estados Unidos, impeachment. Aquí no hay como tal esa figura, un juicio político en el Congreso por el carácter también tan excesivamente presidencial de este país. Es decir, realmente el presidente ejerce como la figura de una especie de monarquía
en donde tiene un gran poder y todo, digamos, pasa por el filtro del presidente, por lo menos en muchos ámbitos. Entonces, más que darle recomendaciones, yo quiero como tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué tenemos un presidente que gobierna desde Twitter y que no parece que gobierne pues de cara a su audiencia o con una agenda que sea efectiva. Pero diciendo esto, quiero partir por el otro lado. Cuando uno ve, por ejemplo, las comunicaciones del presidente en sus redes sociales, por ejemplo, en Instagram constantemente uno ve cosas que publica con infopresidencia de los logros de la semana. Ahí tiene un manejo un tanto más institucional. Eso hay que entenderlo para la comunicación política. En tanto que en Twitter es la arena de debate política de él. Y él entiende muy bien y sabe muy bien que Twitter es el espacio de polarización, de polémica, y es el espacio también que le ha llevado a tener el reconocimiento que tiene. No olvidemos que en el gobierno anterior de Iván Duque, pues Petro se erigió en la figura de oposición y fue gracias a sus tweets, a sus manifestaciones en Twitter, a sus distintas declaraciones que en últimas logró pues catapultarse y llegar a conquistar la presidencia. Entonces, yo creo que él tiene muy bien medido el timing y los momentos de discusión y los momentos de su audiencia en las distintas redes sociales. Lo que pasa es que este fenómeno que vemos no distingue ni extrema derecha ni extrema izquierda. Trump tiene el mismo fenómeno, Jair Bolsonaro inclusive lo tiene. Hoy vemos, por ejemplo, candidatos que han surgido con una fuerza de la extrema derecha en España o en Argentina con Javier Milei, que es el que está despuntando en las encuestas para las elecciones. Pero lo cierto es que Gustavo Petro en ese sentido se ha puesto en un nivel de polarización y que Twitter lo utiliza para eso. Él en Twitter funciona más que como un jefe de Estado, funciona como ese político que sigue hablándole a sus bases, que sigue contradiciendo y que sigue diciendo cosas ya no solamente polémicas, sino desde todo punto de vista también en el marco de lo que se conoce como la posverdad. Yo creo que eso va a ser muy difícil que se le ponga un, digamos, freno o que se le ponga un límite a ese uso excesivo de Gustavo Petro. Lo que sí me parecería a mí interesante por parte de las redes sociales fue algo que pasó con el COVID, por ejemplo. Cuando pasó la pandemia y vivimos esta infodemia, es decir, esta especie como de epidemia de noticias falsas, de que las vacunas eran una conspiración de Bill Gates por introducir un chip, todo este tipo de sarta de mentiras que nos dieron. Yo sí creo que las redes sociales y todas estas tienen la necesidad de introducir cada vez más códigos éticos para decir que lo que están diciendo esos personajes de influencia no es que solamente sean representantes del gobierno, sino que también debe ser asumido con cautela. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nos dicen, por ejemplo, que una noticia sobre COVID debe ser referida a unos criterios de análisis, para esto son también estos escenarios de discusión, para ponerlos en balanza y ver que no todo lo que los políticos dicen en sentido de sus intereses es lo que realmente es, porque el gran problema que tenemos también hoy con el auge de las redes, con todo este tipo de medios de comunicación, es esa infodemia, y ahí es donde debemos tener cuidado. Claro, uno esperaría del jefe, y con esto termino, del Estado, que fuese mucho más cuidadoso, pero eso ya desde Duque en cierta medida, hay que decirlo, también lo vivimos. Es decir, Duque utilizaba mucho sus redes para, digamos, alentar a sus bases y sin mencionarlo directamente. Recuerdo cuando hacía viajes que siempre se hacía referencia al opositor
con P de pobreza, con P de no sé qué, pues lo hacía de una manera menos directa, pero lo hacía, y hoy por hoy pues como expresidente lo está haciendo. Entonces yo creo que es necesario siempre una audiencia crítica, una audiencia que tenga capacidad. Digamos, mi consideración no va tanto al presidente porque sé que no va a dejar de hacerlo y que continuará en esta lógica porque es su vida política y sobre eso ha llegado al poder, inclusive a punta de mentiras en muchos aspectos. Pero, como por ejemplo la de la liberación de los niños, eso fue una clara mentira de un jefe de Estado de irresponsabilidad. En eso sí coincido con el fiscal que hay declaraciones que son irresponsables. Pero lo que sí no podemos descuidar siempre es esa visión crítica, ese análisis con una especie de tamizaje o de especie de filtro que nos permita encuadrar la información para no caer necesariamente en esas noticias falsas. La disputa entre el expresidente Iván Duque, que llama emperador al actual presidente de los colombianos, y la respuesta inmediata del presidente diciendo que él no le sacaba los ojos a las personas que protestaban en la calle, me hace recordar un texto de un famosísimo literato inglés, La política en idioma inglés, George Orwell. Hoy los ataques son personales. Los ataques no van en el fondo y en las ideas, en cuál es la política social que saque al 40% de la población en Colombia de la pobreza, en cuál es la estrategia de seguridad que le devuelva la tranquilidad a los colombianos, en cuál será la iniciativa de desarrollo científico y tecnológico que potencie a un país. Y ojo con este dato, ¿dónde está el movimiento cultural que rescate nuestras tradiciones, nuestros principios y nuestros valores? No, aquí estamos discutiendo es si el uno es emperador o el otro es demócrata, si el uno ejercía el poder, para emplear las palabras, de forma blanda o de forma dura, y de quién tenía mayor talante. Una lucha de egos que da tristeza por el pueblo colombiano. Hay muchos colombianos que hoy no están discutiendo si se eligió o no al Contralor bien, que están discutiendo porque no tienen que comer, porque nuestra moneda cada vez está más devaluada y porque hay niños muriendo de hambre en La Guajira, en el Chocó y en el territorio nacional. Doctor Carlos Guzmán, ¿se le puede recomendar al presidente asumir otro rol y dejar esa peleadera permanente? Yo sigo ensimismado en la hilaridad que me resulta todo esto, este espectáculo, esta política espectáculo que estamos viviendo y que se ha convertido ya como una característica del sistema político colombiano. En primer lugar, yo creo que deberíamos dejar ya, pero definitivamente, los expresidentes a un lado. El expresidente es expresidente. No debería entrometerse en los asuntos ni del gobierno ni del Estado. Segundo, como colombiano, ¿qué esperaría yo del presidente de la República? Como jefe de Estado que simbólicamente me representen al exterior y como jefe de gobierno que haga lo que tiene que hacer. Y recuerdo cada día, lo recuerdo de verdad, las frases de mi padre. Obras son amores y no buenas razones. A Petro le siguen en su Twitter cerca de 7 millones de colombianos, 6 millones, 7 millones de colombianos, que viven del espectáculo. Ahora, ¿esos 7 millones sí son 7 millones o son cuentas falsas, cuentas ficticias? No lo sabemos, yo no lo puedo saber, pero alguien sí lo puede saber. Yo esperaría del gobierno actuación para intentar resolver los ingentes problemas del país, que por supuesto no se van a resolver en estos 3 años, escasos 3 años que le quedan, porque son problemas estructurales. Lo dije creo que en esta misma mesa hace un año, los problemas del país no se van a acabar el 7 de agosto cuando Gustavo Petro se posesione. Son problemas estructurales de vieja data. Luego no vamos a poder esperar que en 2 años o en 3 años dejen de morirse los niños en La Guajira y en el resto del país. Y siempre la toman con los niños de La Guajira.
¿Acaso no hay otros niños en el país? Los problemas fronterizos, ¿acaso no hay otras fronteras? La seguridad, ¿acaso no hay otros momentos de la seguridad? Obras son amores y no buenas razones. Este gobierno, como todos tienen su estilo, y el estilo del gobierno Petro, pues no puede ser diferente al estilo Petro, montado en la idea de una democracia plebiscitaria. Balcón, Twitter. Y los colombianos esperando que los problemas se resuelvan. Yo no creo que debamos seguir enfrascados en estas discusiones que tienen que resolverlas el gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos que estar atentos, tenemos que ser veedores de la acción gubernamental. Si le va mal al presidente, le va mal a Colombia, nos va mal a todos. Luego no podemos desearle que de manera caprichosa que le vaya mal a Petro o que le vaya mal al gobierno Petro. Por el contrario, yo creo que esto es una construcción social en la que todos debemos concurrir desde nuestras esquinas, como digo yo. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Sí esperaría obras, no obras físicas, en el sentido literal del término obras, no, obras, realizaciones, que por lo menos apacigüen el estado social, político, económico de todos los colombianos. Obras son amores, así como en el fútbol se habla de que los goles son amores. Hay que dejar de estar comentando tanto la jugada y ser efectivo y ganar los partidos. Tenemos que avanzar hacia allá. Doctor Orlando Caballero Díaz, ¿seguiremos en esta disputa? ¿Usted sí se atrevería a recomendarle algo al presidente? No, yo quiero referirme a dos expresiones que me han parecido sumamente importantes del doctor Orozco y del doctor Guzmán. Y es que ponen en la palestra el tema de los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Creo que debe haber una regulación de esta actividad sin que se llegue a cercenar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero debe haber una regulación. Y debe haber una regulación por dos asuntos de fondo. Empiezo por lo que dice el doctor Julio. Y es que hay que hacer goles. Lo que pasa es que el presidente se ha dedicado a atajar goles. No lo quieren dejar gobernar. O sea, se ve un ataque permanente, nocivo, no profiláctico, sino nocivo. Hacer daño, atajar un gobierno que ni siquiera ha empezado. Eso de un lado. De otro lado, bien decía el doctor Guzmán, Colombia tiene unos problemas que son históricos, estructurales, en donde han pasado muchísimos gobiernos y siguen allí. La inseguridad alimentaria, la inseguridad propiamente dicha, la educación, la salud, la infraestructura, las comunicaciones, el desarrollo sostenible. Son 17 puntos, tiene ese objetivo hacia el año 2035 y nada de eso se ha cumplido porque nos hemos dedicado a ser manejados por una agenda que no las imponen dos factores esenciales. Primero, una clase política vetusta, obsoleta, deteriorada, de la cual seguimos nosotros los colombianos esperando un mea culpa y una actitud distinta. Con los mismos actores putrefactos no vamos a tener un mejor Estado. No va a cambiar el Estado porque la clase política es la misma clase. De un lado es un punto de fondo. Y otro punto de fondo es el bajo nivel de cultural política que tenemos los colombianos. Hemos sido súper buenos con una clase política inclemente con los colombianos históricamente. Somos tan buenos los colombianos que seguimos eligiendo a los mismos con las mismas y nos sentimos orgullosos de seguirlos eligiendo y seguir eligiendo por el que nos diga Juan, Pedro, Chucho, Jacinto, José. Eso demuestra el bajo nivel de cultura política que tenemos. De alguna manera hay que trabajar en que el colombiano aprenda a votar libremente, aprenda a votar haciendo un análisis verdadero de quiénes son esos actores,
quiénes son sus familiares. Aquí nos hemos acostumbrado ahora que los delitos no son de sangre. Entonces, en las buenas familias hay un narcotraficante, pero como el narcotraficante, eso no se hereda, pero también hay un político en la cárcel, pero como eso no se hereda, entonces sale el delfín, que es el bueno. No, tenemos que escoger a los mejores programas de gobierno, para alcaldes, para gobernadores, a las mejores propuestas presidenciales, pero para eso tenemos que crecer en cultura política como sociedad. Y quiero cerrar, de pronto quedé corto en el segmento anterior, con respecto al análisis que debemos hacer respecto de los órganos de control, en particular el que estamos tocando, la Contraloría General de la República. Y faltaría solamente convalidar el trabajo que viene desarrollando históricamente la Contraloría General de la República, el control fiscal, relacionado con los grandes hurtos y saqueos que ha sufrido el erario público. Salimos de un escándalo porque se ha saqueado el Estado en diversas instituciones y en todos los gobiernos. Y no pasa nada. ¿Dónde estaba el control fiscal? Hoy día la Corte declara la nulidad de un contralor. No es culpa del contralor, no es nada personal, se trata de un procedimiento. Él inclusive pudiera presentarse nuevamente y de pronto vuelve a ganar. El problema no es ese, el problema es que estamos en un Estado de derecho en donde lo que vale es la Constitución, la ley y los reglamentos, y deben cumplirse. Entonces, ¿qué ha pasado con el control fiscal frente al saqueo histórico del erario público? Esa es una respuesta que le debe el Estado como concepto, digamos, o la sociedad, se le debe a la sociedad colombiana. ¿Dónde estaba el control fiscal cuando nos robaron el erario público todos los gobiernos que han pasado históricamente en este país? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Y dónde estarán? Cuando las conversaciones son buenas y con tertulios de este nivel, el tiempo es una sensación ilusoria, pasa volando. Si fuese la cosa aburrida, se haría eterno este programa. Sube la temperatura en el termómetro. Para ir concluyendo, doctor Orozco, usted ha dicho cosas muy interesantes y yo quisiera preguntarle algo específico para cerrar. ¿Está en riesgo la democracia en Colombia o no debemos temer? Esto es propio de la personalidad, no solo del presidente, sino de quienes lideran las instituciones más representativas del país. Colombia se podría decir hoy que es tal vez de las democracias más sólidas de América Latina y una de las más, digamos, fuertes del hemisferio. Eso yo creo que no admite discusión, por más que tengamos un problema de conflicto interno, por más que tengamos un problema de problemas de inseguridad, Colombia, y eso lo demostró de manera fehaciente la actual elección. Durante muchos años se dijo que un sector de las fuerzas militares del ámbito castrense no iba a admitir nunca un gobierno de izquierdas. Y eso pues se ha mostrado que es falso, que tenemos unas fuerzas militares obedientes, apegadas a la Constitución y que respaldan la institucionalidad, garantía de la democracia son. Por otro lado, pues unos partidos que, digamos, podríamos llamarlo así, tradicionales, siempre se han alternado el poder, pues hoy se muestran que pueden en algún momento dado hacer parte de coalición de gobierno o inclusive declararse independientes. Yo creo que en Colombia vivimos movimientos sociales también que se han expresado, pero esto no quiere decir que no tengamos riesgos al interior y que no seamos, digamos, activos en las denuncias y vigilantes de las instituciones. Gran parte de la clave de la democracia, Churchill decía, por ejemplo, que la democracia no es perfecta, pero no, hasta ahora no tenemos ningún sistema político más perfectible que el de la democracia. O sea,
Y la voz del pueblo, la voluntad del pueblo que se ejerce en el país, pues se ha respetado por lo menos en los últimos 30 años, podríamos decir, y que inclusive con todas las restricciones que teníamos en el Frente Nacional y desde, digamos, la dictadura de Rojas Pinilla, pues hemos vivido una democracia restringida, pero hemos vivido cada vez más en democracia. Creo sí que el problema de las libertades políticas, el problema de los derechos fundamentales en materia, por ejemplo, de acceso a la vida, de la marginación que viven muchas comunidades, todavía es un desafío muy, muy grande en Colombia, y que a eso deberían estar dedicadas las instituciones, empezando por la Presidencia de la República. Lo que diría Petro en este escenario es que es lo primero que él hace todas las mañanas que se levanta y su mayor objetivo. Pero sí creo yo que el nivel de polarización que vivimos en el país por la cabeza del Estado, y ahí sí me atrevo a decir algo en términos imperativos, en términos del deber ser, debería bajar desde la cabeza del Estado. Colombia, más que un clima polarizado, requiere un clima de concertación y un clima, lo dijiste tú también, Julio, de, digamos, conciliación para avanzar en los aspectos claves que necesita el país. Eso no quiere decir que no se ejerza la oposición, eso no quiere decir que no hay instituciones como el Consejo de Estado que tienen que ejercer su rol. Eso no quiere decir que inclusive los debates que vemos en el Congreso de la República, en las distintas comisiones de la Cámara, no sean pues obviamente bastante airosas y obviamente con argumentos de base, pero lo cierto es que requerimos mucho más consensos que polarización para avanzar en la consolidación aún más de la democracia en Colombia. Consensos más que polarización para avanzar en la consolidación de la democracia en Colombia, nos está diciendo el doctor Gabriel Orozco. El doctor Gabriel Orozco es filósofo, internacionalista y doctor en relaciones internacionales. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto para mí. Gracias a ustedes. Doctor Carlos Guzmán, ¿está en riesgo la democracia o no hay que preocuparse por este rifirrafe entre los líderes de las instituciones? Dos cosas. Una cosa es el ideal o la aspiración ética sobre la democracia a la que todos queremos y aspiramos, y otra cosa es la satisfacción con el rendimiento de la democracia. No perdamos de vista esos dos aspectos que son absolutamente distintos. Segundo, no hay democracia exenta de riesgos. A pesar de hacer parte de ese conjunto de países que The Economist califica como democracias defectuosas, nuestro sistema democrático no está en peligro. Nuestras instituciones son sólidas y observan una tradición democrática, por lo menos procedimental, de cerca de 200 años. No obstante, vuelvo a repetir, los riesgos siempre van a existir. Los riesgos siempre van a existir. Nuestras instituciones gozan más de 200 años demostrando su solidez, nos está diciendo el doctor Carlos Guzmán. Carlos Guzmán es politólogo, doctor en ciencias políticas, investigador y profesor universitario. Muchísimas gracias, doctor Carlos Guzmán, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ti y Julio César por la invitación y a todos los que nos están viendo. Feliz tarde. Gracias a usted. Doctor Orlando Caballero Díaz, ¿está en riesgo la democracia o hay que dejar que siga esta discusión sin preocuparnos? Yo pienso, al igual que mis colegas, que no está en riesgo la democracia. Lo que está en riesgo es que nos volvamos tontos y no aprendamos a descifrar la estrategia tanto del partido de gobierno como los partidos de oposición. Creo que es una estrategia política frente a un proceso electoral que se avecina, como el de elección de autoridades locales. Es una lucha del poder que se va a reflejar allí. Y es tan claro y tan evidente
que por supuesto inicia en este momento de casualidad el 29 de junio del próximo mes, que concluye hoy prácticamente mayo. Empieza el proceso de inscripción de candidatos, en donde realmente se van a medir las fuerzas tanto de la oposición como de los partidos de gobierno, de tal suerte que no hay, quiero ser contundente, peligro en la democracia colombiana. Quiero ser tajante y ser más optimista e invitarle a la audiencia a elevar su nivel de cultura política, y para eso tenemos que estudiar y entender qué está sucediendo a nuestro alrededor, consultando varias fuentes de información. Quiero agradecerle a Julio por su invitación a este maravilloso programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Orlando Caballero Díaz, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. El doctor Orlando Caballero Díaz es abogado, especialista, magíster, profesor universitario, experto en materia electoral, entre otros temas, como ha quedado en evidencia el día de hoy. Lo hemos visto. El ministro del Interior, Velasco, Luis Fernando Velasco, acaba de hacer un llamado diciendo que debemos respetar la democracia. Y dice: el llamado a todas las fuerzas es el respeto a la democracia. Desde aquí, señor ministro y señor presidente, el llamado es ponerse a trabajar para resolver los problemas de los colombianos. Y queremos que le vaya bien al presidente y que le vaya bien a usted. Sin duda alguna, quien sienta a esta patria, a esta nación, desea que a quienes ejercen autoridad les vaya bien, porque nos irá bien a todos. Es hora de superar las diferencias, de apagar esta polarización que no le hace bien al país. Acabamos de salir de una pandemia y vienen fenómenos naturales que van a provocar un impacto en la economía y en el tejido social sin precedentes en nuestra historia republicana. Llegó el momento de unirnos, porque la unión no hace la fuerza. La fuerza es la unión. Una sociedad dividida no tiene proyecto ni propósito común. Una sociedad con objetivos claros está más cerca de alcanzar la satisfacción de las necesidades. Recuerden esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de ti para todos y lo mejor de todos para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.